Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia que se va conectando acá en una nueva emisión de Nuestra Tierra, bueno, no se acostumbra como en la radio a decir la hora, eh, Las 8:03. las 8:03, ahí se van Saludamos a Flavia, una divina. Flavinés, Malle Grande, bueno, la gente que se va sumando a esta transmisión. Eh, Hoy vamos a retomar un poco el tema que habíamos tenido el domingo con el tema de los varados, por así decirlo, los colombianos que de una u otra forma los agarró este tema del coronavirus en el extranjero y que no han podido volver a Colombia. Sí. No sé si quieras hablar del tema de las donaciones que se está realizando también por ASCAR, Sí. para que la gente todavía tiene tiempo de unirse, de si quiere donar, de inscribir en el formulario o si necesita donaciones porque entendemos que esta es una situación bastante complicada para Sí. todos y todas. También ahí están los dos formularios, toda la información estará en Por el el Instagram, sí, yo creo que como comunidad y como asociación de colombianos y colombianas en Argentina, entendemos que migrar es muy difícil y migrar en tiempo de coronavirus es mucho más, porque una cosa es estándolo con tu familia y otra cosa es estando lejos de ella y con algunas condiciones que nos impiden llevarla mucho mejor. Así que desde la Civil Ascar estamos lanzando esta campaña donde van a poder encontrar toda la información en nuestro Instagram. Es una campaña de donación de alimentos no perecederos. No sé, sería azúcar, arroz, fideos, tipo como un mercado, la idea es lentejas, hacerle ¿sí? llegar, sí, tipo un mercado a la Y gente. también si conocen a alguien o si ustedes están viviendo algún tipo de alguna situación difícil, también pueden completar el formulario y nosotros pues vamos a comunicarnos con ustedes, ¿sí? Sí, ¿Qué bueno, te parece si presentamos a los invitados? A ver si están. sí, hoy tenemos dos invitados. ASCAR no solo es la Asociación de Colombianos y Colombianas en Argentina, sino también de cierta forma somos una representación de los colombianos en el exterior y de la sociedad migrante, de la población migrante. Hoy va a estar con nosotros Diana desde México y César desde Australia. Creo que ya Diana está por ahí Para que nos conectada cuenten, a ver, para que nos vaya contando. A ver, no, ahí se salió un poco. Bueno, para que nos cuenten un poco, pues cómo es esta experiencia sí, ahí está. de estar varado, ¿no? Estamos invitando a Diana a que se conecte. Ahí está con nosotros. Hola, Diana, Hola, buenas tardes, noches. ¿Qué horas allá en México? aquí son las 6 de la tarde, 6 y unos 6 de la tarde. minutos. Ah, como en Ajá, Colombia. como en Colombia. En este momento compartimos horario con Colombia, exactamente. ¿En qué parte de México te encuentras, Diana? Yo estoy en la capital, estoy en Ciudad de México en este momento. Sí. ¿Y por qué motivo, en qué te agarró la cuarentena? ¿Estabas de vacaciones? ¿Estabas por temas de estudio? ¿Qué No, yo estabas estoy haciendo en aquí. México? Ajá. Yo estoy terminando, justo terminé la maestría. Justo terminé la maestría y coincidió con esta pandemia. Sí. Entonces, bueno, por ahora sigo siendo residente temporal, pues digamos que mi visado aquí en México se vence en un mes. Y bueno, pues en ese tiempo de espera seguimos ante esta incertidumbre, ¿no? Claro, Entonces, bueno, muchas total. gracias. Ajá. Gracias Y, por la y, posibilidad de te, que conversemos. y te quería preguntar, ¿has podido averiguar qué pasa? Pues porque todavía no sabemos qué va a pasar y este coronavirus vino como para quedarse un buen Así tiempo. es. ¿Qué pasa dentro de un mes? Primero, decirle a nuestra audiencia si nos está escuchando bien, porque a veces tenemos problemas de Ajá. sonido, entonces si nos están escuchando bien, por favor levanten la manito con un dedo Pulgar o arriba. díganos que estamos bien y que no hay eco, que no hay interferencia, que bueno, siempre nos pasa. Y vuelvo y retomo la pregunta, ¿qué sabes o qué has podido averiguar qué pasa si en un mes se vence tu visado y no puedes hacerlo o extenderlo por alguna razón? Por ejemplo, pandemia. ¿Pudiste averiguar eso? O...
Bueno, sino que es que digamos que mi situación migratoria en este momento tiene ventajas, ¿no? Como yo soy becaria del gobierno mexicano, yo tengo 6 meses para entregar mi tesis. Y en ese plazo de 6 meses nosotros podemos, en algunos casos, algunas veces, porque también las normas migratorias acá son muy fluctuantes, pero podemos hacer una renovación. Entonces, en ese caso, lo que yo tendría que hacer es una renovación de esa forma migratoria para no quedarme en una condición de ilegal en el país. En caso de que a mí me nieguen esa forma migratoria, ahí tendría yo que acudir, pues buscar una asesoría jurídica y acudir al gobierno colombiano acá en México para que me pueda brindar un apoyo y yo no quedarme de ilegal. Y entrar, me imagino, también pues al listado de varados, porque también aclaro eso, pues digamos que yo en este momento yo hago parte de un colectivo por la paz en Colombia desde México y de Defendamos la Paz Internacional, y es desde estos dos lugares que estamos ejerciendo presión para que el gobierno colombiano responda por la situación de estudiantes y varados que tienen unas condiciones mucho más difíciles en ese momento que las mías. Pero yo también, igual que ellos, tengo que prepararme para, en esta incertidumbre, ejercer presión en algún momento porque pues es real, o sea, estamos al tanto de los anuncios del gobierno frente a las fronteras, a la apertura de fronteras, y pues bueno, a lo largo de la conversación les contaré un poco cuál es el panorama que hemos logrado recoger a través de redes, de personas y de contactos y a través del mismo Colpaz y Defendamos la Paz, cuál es el panorama que tenemos un poco desde México. Claro, en la lista de espera, los que son residentes, como nos contaba Claudia Ajá, en lo que habíamos, en la charla que tuvimos el domingo, estarían como en la última en la posición de la última, lista de espera. exacto, así ¿Han tenido es. alguna comunicación ustedes, digamos tú o alguien conocido con Juan David Vélez, el representante a la Cámara de los Colombianos en el exterior? Bueno, el tema con Juan David, Ah, esas risas no. Esa A ya ver, es. no, yo directamente no me he comunicado con él, pero claro, como tenemos una red en este momento grande de comunicación con personas alrededor del mundo y con abogadas principalmente que están apoyando a los colombianos y a las colombianas en el exterior, estas personas sí han tenido comunicación con este señor y pues ha sido una comunicación bien complicada realmente. Ujú, Sí. eso y es nos como quieres lo que me contar un expresa. poco cómo, o sea, sí, no, la verdad es que lo que nos estás diciendo no es nuevo porque ya el domingo nos dijeron lo mismo, o sea, Ah, como que el sí. tipo no contesta, no responde, no sabe, no, nada. Que hay más información por medios informales que por parte del mismo gobierno, de la Cancillería o de los consulados. Que Estamos Ajá. no, jodidos. Exactamente, o sea, los canales que han abierto, pues son canales a veces que son muy deficientes, o sea, hay muchas personas que, o sea, yo he hablado con papás y mamás, por ejemplo, de estudiantes muy jóvenes de acá de México, quienes hemos apoyado de diferentes maneras, y lo que nos dicen es no nos responden, o sea, no hay una respuesta. Y bueno, sí, es como un proceso largo para poder comunicarse con el gobierno, se han puesto tutelas, hay derechos de petición para solicitar información y ha sido un proceso pues bien desgastante para las personas que se han quedado varadas acá en México. ¿Nos quieres contar un poco? Vos nos decías que, bueno, que capaz tu situación en este momento, no sabemos qué va a pasar de aquí a un mes, pero en este momento esperemos que sea mejor. que sea mejor, obviamente, está mucho más tranquila que la de otros colombianos. ¿Nos quieres contar un poco de todos esos casos que vos has tenido conocimiento en México? No sé Ajá, bueno, cuánto, qué situación viven. ajá. Bueno, contarles que México, de un modo similar a la Argentina, yo me atrevo a decir que México y Argentina son dos países con una alta recepción de colombianos y de colombianas por diferentes Sí. cosas. Una es porque, por ejemplo, México tiene una política de refugio. Entonces, muchos colombianos y colombianas que han salido por motivos de conflicto armado, por amenazas, por riesgo a su vida, vienen a solicitar refugio aquí. Y también está la población estudiantil, que es una población también muy amplia, porque México tiene, además de tener instituciones públicas gratuitas, pues también tiene un sistema de financiación en educación superior que beneficia a estudiantes extranjeros, que es mi caso.
Entonces, digamos Perdón, que, la pregunta y la ignorancia ahí ajá. un poco. ¿La educación también en México es gratuita? ¿Sí? En el caso de las universidades públicas, en el caso de las universidades públicas, principalmente, por ejemplo, la UNAM o la Sí. Es muy Universidad bueno. Autónoma Metropolitana, ¿sí? O si tienen costos, tienen unos costos muy bajos. Pero en el caso de la UNAM es totalmente gratuita y hay un sistema Tiene de una becas muy calidad amplio. educativa increíble, además. Exactamente. Y en el caso, por ejemplo, yo tengo beca de sostenimiento en este momento, que es una beca también que se me acaba en un mes, pero es una beca que yo tuve durante 2 meses para hacer un posgrado en educación superior en el área de humanidades. Entonces son opciones que nosotros en Colombia, pues básicamente, al menos con la masividad que existe aquí, no Decirlo tenemos. con Entonces, confianza, no tenemos. no Eso las tenemos, ¿cierto? O no sea, se ve. en Colombia, ajá, en Colombia no tenemos becas y tampoco tenemos educación para posgrado o para educación superior, no es gratuita. Tenemos un modelo de educación pública quizás, pero gratuita no es. Es Entonces, por carísimo. eso México es un país con tan alta recepción de estudiantes colombianos. Entonces, bueno, estamos por ese lado los residentes y están por otro lado los estudiantes que vienen por intercambio o por movilidad académica. Hay muchos estudiantes que vienen para las licenciaturas que les dicen acá, las licenciaturas acá son los pregrados en Colombia, que se vienen a hacer un semestre de pregrado. Y la particularidad de estos estudiantes, que es el primer grupo más amplio que hemos podido registrar aquí, en este caso de los estudiantes de movilidad es muy complejo porque son estudiantes que no tienen residencia temporal, sino que tienen un permiso especial del gobierno para estar en el país durante el periodo que dura la movilidad, 3 meses o 6 meses o un semestre, ¿cierto? Y también está que estos estudiantes de movilidad no tienen el apoyo económico del gobierno como los tenemos los residentes temporales, es decir, no tienen una beca de sostenimiento, de alimentación, de transporte. Entonces, ¿qué pasó? Este primer grupo que llegan de intercambio de movilidad, muchos iban a devolver, por ejemplo, en abril, otros se iban a devolver sí, de abril en adelante y se quedaron aquí sin posibilidades de adquirir una beca y con el riesgo de quedarse en una situación de ilegalidad, pues en términos de su forma migratoria. Estos estudiantes en mayoría, por lo que hemos registrado, son estudiantes que dependen de sus padres o de sus familias en Colombia. Y sus padres y sus familias en Colombia, a raíz de la contingencia, se quedaron sin trabajo. Entonces se Ay, quedaron no. aquí al límite, ¿cierto? Se quedaron aquí al límite porque sus papás, sus mamás, sus familias en Colombia haciendo préstamos, haciendo colectas, buscando opciones para poder sostener a sus hijos y a sus hijas acá en el país. Y son una población muy joven. O sea, hay mujeres y hombres entre los 18 y los 25 años de movilidad. O sea, imagínate tú a los 18 años en un país que no es el tuyo, con la situación económica en Colombia de ese tipo, con este confinamiento que a nivel emocional ha sido tan fuerte. Entonces, esa es más o menos la población de movilidad, que es una población de estudiantes muy jóvenes. También, pues hay algunos casos de estudiantes. Justo llegó el día de ayer a Colombia, llegaron 2 estudiantes que eran como 2 casos que tuvieron mucho eco aquí. Uno era el caso de una estudiante residente que estaba embarazada, que está embarazada. Ella estaba solicitando hace más de casi 2 meses, iba a cumplir de solicitar la repatriación. De México hacia Colombia han salido hasta ahora 3 vuelos, uno el 26 de abril, otro salió, pucha, siempre que menciono 3 cosas se me olvida una. El otro salió justo este miércoles, o sea, se han realizado 3 vuelos y hay otro vuelo que va a salir el 31 de mayo. Ella estaba solicitando repatriación para el vuelo del 26 de abril porque es una madre gestante, tiene un círculo, un diagnóstico psiquiátrico de depresión, bueno, etcétera, etcétera. Estaba aquí ¿Cuántos sola. meses tiene? No, ella tiene como 7 meses, o sea, ella ya Ah, está fue madre, a pero punto ya de está, parir y pues está estuvo a punto. pidiendo que se le tuviera en cuenta y pues un poco el argumento del consulado es que usted es residente temporal, pero entonces ella explicaba, estoy embarazada, sufro de depresión,
Además, mi beca se acaba en un mes, al igual que la mía, se acaba en un mes, y lo mismo mi forma migratoria, cómo es que no me van a repatriar, ¿cierto? Entonces, ella tuvo que entutelar al gobierno, ella tuvo que dar una pelea bien fuerte con el consulado aquí, hasta que, bueno, hasta que el día de ayer, por fotografías me di cuenta que ella había retornado. ¿Qué Entonces, se eso es siente de eso? ¿Qué no, pues a mí siente cuando... me dio mucha alegría, además porque los últimos días fueron muy tensionantes. También contarles que ha sido muy O delicado Ajá, Sí, dime. ella es, porque hay otro tema al llegar a Colombia, a Bogotá, de que si no Ajá, eres de eso Bogotá, es lo ella era de otro. Bogotá, por Ella es de ejemplo, Medellín, ella es de Medellín. Entonces, Bueno, eso es lo otro. Eso ponerle es lo 14 otro. días en Ajá. Bogotá. Entonces, contémosle eso a bueno, la gente que no sabe, que nos está escuchando nuevos, porque hay gente de sí. Argentina que nos está escuchando. ¿Qué pasa en Colombia con todo este sistema? Bueno, listo, te dejan volver, ¿sí? Pero tú tenés que quedar 14 días en Bogotá, que es la capital de Ujú. Colombia, donde probablemente vos no seas de Bogotá. Entonces te cuesta un montón llegar hasta tu país y tenés que mantenerte por Exacto, 14 días. Es irónico. Todo exactamente. sale del bolsillo del Y colombiano. todo Es sale muy de Colombiano. nuestro complejo, es muy complejo, porque buen además, gobierno, no damos nada, no aportamos ajá, absolutamente nada. Somos exactamente. unos Entonces, transferidos, también tipo Marta Lucía. contarles eso. Ajá, además de Trabajen, tener que, trabajen, dijo. además de tener, porque además, por ejemplo, hay casos, la mayoría de estudiantes perdieron el dinero de los boletos que habían comprado con otras aerolíneas. Y Sí, es un dinero que perdieron, o sea, no se puede recuperar ese dinero porque o se declaran en quiebra, o la aerolínea en este caso que contrató el gobierno es Avianca. Pero habían estudiantes que habían comprado, no sé, con Wingo, con Interjet, con Aeroméxico, es decir, pierden ese dinero. Entonces, además de perder ese dinero, tienen que gestionar el dinero del vuelo y además tienen que gestionarse un hospedaje en Bogotá. Entonces, también hay casos de estudiantes que han tenido que decir que no pueden, o porque no pueden pagar el boleto, o porque no pueden pagar el hospedaje. Entonces, sí. hay también casos de estudiantes que siguen varados aquí y que es muy delicado porque son estudiantes que ya no cuentan con forma migratoria vigente y que no tienen los recursos para pagar los costos que están definiendo para esos vuelos, que dicen además los cónsules y la Cancillería que son vuelos humanitarios porque ellos gestionan el aire y todos los trámites migratorios para poder Y cruzar aparte que en están situación de carísimos. emergencia. Entonces son vuelos en los que tú solo tienes solo tienes una cuota. Y a eso se le añade, ¿cierto? Lo que tienes que pagar por tu equipaje, bueno, o sea, hay una cantidad de particularidades que obstaculizan enormemente la repatriación del caso de los estudiantes. Entonces, ese es uno de los grupos. Y pues bueno, se repatriaron 130 estudiantes, pero acá hay registro de más de 500 estudiantes. Incluso no me atrevo a dar cifras porque ni la Cancillería ni el consulado han sido claros con las cifras, no han sido transparentes con las cifras de la cantidad de personas que está solicitando en este momento una repatriación. Entonces, eso por un lado. También hay casos de estudiantes que se vinieron aquí a legalizar su proceso de titulación, porque nosotros tenemos que legalizar el cartón, como decimos en Colombia, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de México para que tenga luego una validez en México y pues luego ir a hacer legalización en Colombia, ¿cierto? Entonces también hay casos de estudiantes que se vinieron a hacer ese trámite. Las universidades públicas aquí también se demoran un montón de meses para expedir los documentos de titulación y se quedaron varados. Entonces se quedan varados también hospedándose donde amigos y amigas, con su forma migratoria vencida. Hay casos de colombianos a los que les han robado los papeles y entonces eso es un costo adicional y hay que decirle al consulado no le cobren los papeles ni la expedición del pasaporte y de la cédula porque es que pues no tienen ni siquiera con qué comer. Y entonces eso también es un caso, pues como o casos que hay con los estudiantes. En este momento el Consulado de México dice que brinda unas ayudas económicas que son 500 pesos mexicanos. 500 pesos mexicanos son como 70.000 pesos colombianos. Y como Y les 80 dan, mil 80.000 pesos. pesos colombianos. Habíamos tenido y la les dan eso información. y ya. Esa es la ayuda Mm. económica. Cuando a ti Al mes es eso, al ok. mes, no, incluso una sola Ah, vez. Tú recibes 500 pesos mexicanos una sola vez
cuando llevas varado aquí, no sé, 2 meses. Son como $10 por ahí, no menos. Son Es menos como, de $10, o sea, ajá, para la gente que, o sea, exacto, no. ajá. Y el Entonces, costo de bueno, vida es igual de costoso, por ejemplo, en Argentina, que acá, digamos, estamos teniendo un tema de que es O bastante costoso. comparativo a Colombia, por ejemplo. ¿Cómo es pues el acá, coste de sino vida pues en México? Ciudad de México es una ciudad que tiene, por ejemplo, la renta acá en Ciudad de México es muy costosa. Es muy, muy Igual que costosa. Buenos Aires, por ejemplo. Ajá, Mm. porque además es la ciudad capital. Sí. Y lo otro es que yo, por ejemplo, movilizándome no sé, en 2 semanas, eso es un poco también el dinero que me gasto. O sea, realmente 500 pesos a ti, si mucho te sirve Sí, para no. comprar un mercado que te va a durar 8 días, con otros elementos básicos de aseo, ¿no? Y otras cosas que necesites. Además, México es una ciudad que no tiene, por ejemplo, agua potable. Entonces, tú tienes que estar Sí, comprando agua embotellada o estar aportando para el agua que tiene que comprarse en la casa en la que tú te estés quedando. O sea, realmente 500 pesos puede ser un apoyo, pero es un apoyo insuficiente para es tú una sostenerte miseria. y sin saber si vas a Eh, estar hasta aquí hasta agosto, hasta septiembre, o sea, es que no sabemos cuál es el panorama. Entonces, ese es uno de los grupos, ¿cierto? El grupo de estudiantes. Hay otro grupo que es el grupo de turistas. En el caso de los grupos de turistas, pues mucho más complicado todavía porque son personas que se vinieron de paseo. no conoce. Ajá, exacto. Y que además se vinieron, por ejemplo, con sus familias. Hay casos de familias atrapadas, donde cada boleto le vale $256. O sea, una familia colombiana que estuvo ahorrando para poder venir y conocer un poco de México, ahora tener que multiplicar $256 por 4 personas. O sea, es muy complicado. Y son personas que acá, claro, como vienen de turismo, pues tienen muy pocas redes de apoyo y tienen muy pocas personas conocidas y pues también pagar durante un mes un hotel y alimentación es muy costoso, o sea, es que es una situación muy compleja. Además del riesgo de contagio que uno tiene, o sea, si tú te contagias aquí, los servicios médicos, hay gente que no tiene un seguro médico, los seguros médicos se pagan en dólares y son muy costosos, ¿cierto? Entonces también están esos casos de los turistas que se vinieron y se han quedado aquí varados. El consulado dice que el turista es uno ser turista es uno de los requisitos para acceder a los retornos, pero pues vuelve y tú eres turista, habías pagado un boleto, perdiste tu boleto Pague, y ahora te hermano, el están boleto cobrando aparte otro que ya boleto, pagó. ¿cierto? Entonces Claro. ese también es un caso que es bien complicado y que siguen aquí pues en situaciones de muy Y el alta gobierno de vulnerabilidad. México, el gobierno de México, porque en su momento el gobierno de México como que tampoco, Se unió mucho al tema de la cuarentena. claro, no, como que dijo, bueno, como que no le dio tanta relevancia al tema de la cuarentena. Digamos, nosotros porque estamos aquí al otro lado, ¿sí? Y vos estando allá, capaz tienes como un conocimiento un poco más claro que lo que nos llega a nosotros aquí. La postura del gobierno de México frente a esta pandemia, ¿cómo es? O sea, Sino es, que es que aquí en México, acá en México se lanzó fue una campaña que se llama Susana Distancia, ¿cierto? Entonces, a diferencia, por ejemplo, a imágenes que le llegan a uno de Medellín, donde están los guardias de seguridad o los militares y los policías desplegados por las calles, pues a diferencia de eso, México lo que hace es llamar a su población a que se autorregule. O sea, como, Sí. sí, o sea, usted, Sí, que si tome sale, conciencia y ajá, si usted sale, entonces pues no va a haber un policía pegándole porque se salió de su casa, pero pues usted tiene que también estar al tanto de que estamos llamando, incluso se cerraron universidades, se cerraron escuelas para que las personas que no tenemos actividades esenciales, pues para que estas personas no salgamos a la calle. Pero entonces, no, sí. yo no siento, porque yo a veces percibo que se lee la decisión de México de asumir el distanciamiento de este modo como si fuera un gobierno como menos certero o como que toma medidas menos certeras al de Argentina, que si fue así un confinamiento obligatorio, que a ti te pueden sancionar si salen, si entiendo bien, o como en el caso de Colombia que hicieron lo del pico y cédula.
pues sin defender al gobierno de México, porque también tengo mis diferencias, pero siento que sí se le apostó más como a eso, como a que las personas se autorregulen, se autogobiernen y digan, pues no voy a salir a la calle. Entonces, en ese caso, con el gobierno mexicano, pues yo no siento, al menos no nos hemos dado cuenta en los reportes que hemos hecho y en los casos que hemos conocido, de que el gobierno colombiano adelante una gestión con el gobierno mexicano para la repatriación. Incluso hubo un vuelo que salió de México hacia Colombia para repatriar estudiantes mexicanos que se habían quedado atrapados en Colombia, y ese avión desde acá, desde México, salió vacío. Ay, otro, el mismo caso que nos Algo pasó acá. sucede. ¿Qué es lo que pasa? Porque el gobierno colombiano no está estableciendo un diálogo con las autoridades mexicanas para poder agilizar el tema de las repatriaciones. Entonces, hasta ahora no nos hemos dado cuenta que hayan generado, se hayan hecho vínculos con el gobierno mexicano o con otras instancias internacionales, o sea, con otras organizaciones, agencias de cooperación internacional o cosas así como para brindar la atención humanitaria urgente. Eso hasta ahora no nos hemos dado cuenta que lo hayan hecho, y pues tampoco en la página de la Cancillería han publicado como un informe de gestión o cosas así, realmente no. Entonces, Claro. eso les puedo contar. O sea, lo que También, tú nos cuentas es más o menos lo mismo que nos ¿Qué pasa contaron el acá? domingo, ¿Qué pasa que acá no en están Buenos teniendo Aires, contacto ni con Argentina? el gobierno de Paraguay, ni con el de ajá, Perú, ni con el exacto, argentino, ni ahora nos exacto. dices con el mexicano. La pregunta es, ¿qué ganas con eso? O sea, ¿los quieres tener afuera porque de pronto vienen infectados y, uy, pues madre, me infecta la casa que no tenemos A mí me surge autorregulación? otra consulta y era algo que precisamente vi ahora que es muy similar la situación a la que se vive acá en Argentina. La gente que no está en Ciudad de México, que está, no sé, Guadalajara, en otros estados, o si ya todos los colombianos llegaron a Ciudad de México, que de ahí es que se supone que salen los vuelos hacia Bogotá, Ajá. Ujú. o qué pasa con la gente que está fuera de Ciudad de México. No, pues es que en ese caso, por ejemplo, desde Colpaz hicimos una colecta, así como ustedes ahorita al inicio de este video estaban anunciando como si quieren donar alimentos, dinero, etcétera, Sí. etcétera. Hemos hecho colectas para apoyar en la medida de lo posible algunas personas que son víctimas del conflicto, que son refugiados o que están acá pues como en circunstancias muy difíciles, y a la par mirar estos casos de personas que se tienen que trasladar de otros lados para ver qué podemos hacer, si pagarles un pasaje o reunir para que se pueda trasladar. Pero es lo mismo, o sea, no es, estas personas tienen que buscar sus recursos para llegar desde Chiapas, desde Oaxaca, desde donde estén, desde Puebla. Estas personas tienen que gestionarse sus recursos para poder llegar acá a la Ciudad de México. Entonces, se ha construido una red bien importante. Por ejemplo, en este momento de Colpaz hay varias compañeras que están alojando personas que se han quedado varadas, que están, sí, como desde la solidaridad y desde la posibilidad le están brindando un techo, comida y otras cosas que necesiten. Pero así se ha hecho, o sea, las personas se han gestionado sus cosas y en el contacto nos hemos ido apoyando. Pero hasta ahora que yo sepa que a algún estudiante le hayan dicho, te vamos a dar los pasajes para que puedas venir desde Chiapas, que además Es está que como a 15 horas. esto es Ahí una se va cosa lo súper, humanitario, ahí se esto es va lo una cosa humanitario. súper, o sea, esta pandemia también genera que primero la gente muestre su solidaridad y segundo, también muestra que muchas veces la acción civil es mucho más rápida y eficiente Ajá, que la gubernamental. exactamente, O sea, porque exactamente. a nosotros nos contaban, por ejemplo, la invitada del domingo Ahí que la está, saludamos, que está sí, conectada, que es Claudia. Claudia, nos contaba que, por ejemplo, no estaban las cuentas claras de las ayudas. Entonces, lo que recibieron plata, pero pues no se sabe qué se hizo con esa plata. O sea, aparte de tener una situación que Ajá, genera demasiada ansiedad, tampoco da ajá. claridad, no les dan claridad a las personas que están varadas en el extranjero. Entonces, esto genera para mí que la sociedad civil sea mucho más solidaria y demuestra que los gobiernos y las políticas públicas no son eficaces ni eficientes en el momento de resolver este tipo de cosas. No, Es así es. así.
Desde Defendamos la Paz Internacional se le envió una carta a Claudia Blum, a la Cancillería, solicitándole precisamente que se destinaran los recursos necesarios para atender a la situación de los colombianos en el exterior. ¿Sí? Las exigencias de Defendamos la Paz son autorización de vuelos de repatriación gratuitos para colombianos, ayudas económicas suficientes para los colombianos que no logran regresar, autorizar aerolíneas para que puedan cumplir con itinerarios de vuelos, y para el caso de situaciones humanitarias extremas se le solicitó al gobierno nacional que pues, dispusiera los recursos existentes, como es el avión presidencial y otros pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Este punto, por ejemplo, de estos recursos del Estado, como el avión presidencial y de las Fuerzas Armadas, para casos extremos. Acá en México tuvimos un caso extremo en abril de una connacional que estaba solicitando repatriación porque ella tenía un cáncer terminal y quería morir en Colombia. Y Ay, sí, no, no dispusieron un no, cupo para ella y ella falleció aquí en Ciudad de México. Ella Es que el avión falleció es lejos de su del familia. presidente Papala. ¿Cómo? El avión es para para los hijos del presidente para ir a Exactamente, o Panamá. sea, esas son cosas que dan coraje, o sea, si fueran personas que hacen parte de la élite política y económica del país, hubieran podido tener acceso a lo que quisieran. O sea, lo que nos está demostrando esta pandemia es que el gobierno colombiano, además de no tener un plan de pandemia y pospandemia para los colombianos en el exterior, que además son muchos, lo que nos está demostrando también es que el gobierno colombiano sigue privilegiando a quienes tienen los recursos económicos y a quienes tienen el capital. También hubo un caso de una chica que su mamá estaba en cuidados intensivos y ella solicitó ser repatriada en el vuelo del 26 de abril y a ella no la repatriaron y su mamá muere y ella estando aquí, siendo hija única. O sea, son casos que uno dice, o sea, ¿cómo es posible no, que sos sea esto tan inhumano. grande? O sea, ajá, Sos exactamente. súper Entonces, inhumano. Y aparte también ajá, la poca respuesta que les dan y lo que les dicen es, o exacto. sea, como no les dicen nada. Es súper triste esta situación. Nada, no, ha sido un placer estar Igual, acá. Diana, no me quiero despedir y quiero aprovechar un momento Ujú. para preguntarte algo un poco saliendo del tema, y con un nuevo nombramiento que se dio por parte del gobierno del señor Rodrigo Tovar. Tú cómo representas Ajá. a los colombianos y las víctimas de conflicto, ¿cómo tomas ese nombramiento cortito para irnos con el siguiente invitado, de coordinador del grupo de articulación para la política de las víctimas del conflicto? Ay, Ahí nos se fue, está funcionando también, ¿no? sí, Nos justo, está funcionando también el internet. A ver, esperemos. justo se fue. Ahí. Pregunta complicada esa. No sabe, no responde, dice. No, yo creo que es Que sí. algo ahí, a A ver. ver, aló, aló. Estas son las cosas que pasan a ser en vivo. Esperemos a ver si logramos conectarnos para que nos des tu opinión sobre lo que pregunta Lucho y para despedirnos y darle paso al siguiente invitado. Mm, uch, a ver, Bueno, bueno, no, te, intentamos volver a hacerla entrar. A ver si nos da, si nos despedimos, porque esto así, tan, tan bruscamente, ahí va. ahí Aquí va. estoy. ¿Alcanzaste a Bueno, escuchar la frente a esa pregunta que te hizo Lucho? pregunta, sí, alcancé a escuchar la pregunta. Bueno, contarles que desde Colpaz y Defendamos la Paz Internacional vamos a seguir ejerciendo presión para que el gobierno colombiano deje de detrimentar el acuerdo de paz, porque ese nombramiento es un detrimento de esta apuesta, de este momento transicional que estamos viviendo. O sea, no es posible
que la representación de las víctimas tenga un vínculo claro y familiar además con el paramilitarismo en el país. Sí, o sea, eso es inaceptable y vamos a seguir ejerciendo presión. O sea, ese es nuestro papel, ejercer presión, abrazar el acuerdo de paz y seguir incluso antes de que nos despidamos. También decirles que la situación de las víctimas en el exterior en este momento es muy complicada. Desde Colpaz, acá en México, nos hemos dado cuenta que pues Colpaz es una organización conformada también principalmente por víctimas, y en estas redes nos damos cuenta que muchas de las víctimas o solicitantes de refugio, muchas están en condiciones migratorias muy difíciles, muchas dependían del trabajo informal, muchas están ante un panorama altísimo de vulnerabilidad, mientras los recursos de la paz siguen destinándose para este tipo de nombramientos y para fortalecer la imagen de Duque y para seguir malgastándose en este gobierno que además de ineficiente es cínico y es violento. Además, porque las solicitudes de refugio en México crecieron desde que Duque llegó al poder. Entonces, eso es una cosa muy diciente. Entonces, un rechazo total a ese nombramiento, y a la par del rechazo vamos a seguir apostándole al acuerdo de paz y a unas condiciones dignas y a un plan pospandemia también para las víctimas del conflicto armado en Colombia que en este momento están en el exterior y no tienen condiciones o garantías para retornar. Y también está el tema de que dentro de los criterios de repatriación tendrían que estar las víctimas del conflicto. Sí, porque si las víctimas también quieren retornar por algún motivo en este momento al país, tendrían que tener las garantías también para hacerlo. Entonces, eso es lo que les puedo compartir así para no seguir ocupando mucho el tiempo y que el compañero de Australia pueda compartirnos su experiencia. No, muy interesante la reflexión que nos das, y la conclusión es lamentable cuando uno piensa que todo pudo pasar y que ya pasó. En Colombia nos superamos, es una cosa impresionante, No, nos superamos, por ahí estamos hay un ahí, meme que estamos dice, ahí. hay un meme que dice, una frase por ahí en Twitter que dice, no estoy deprimido, estoy colombiano. Y es como, Ah, o sea, de verdad, puede pasar algo más, estamos ahí. siempre puede pasar algo más. Por aquí seguiremos Ha sido un placer críticos, tenerte aquí. resistentes. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Poder invitarte cuando quieras venir a Argentina a los micrófonos de nuestra tierra, que esperamos podamos reactivar cuando todo esto pase, porque va a pasar en algún momento. Y si no, ya sabes que el Instagram por el momento de Civilascar estará abiertos para lo que necesites. Y bueno, también Muchas gracias. nosotros seguimos muy de cerca también todo lo que es el tema del conflicto, de las víctimas del conflicto, de los líderes y lideresas sociales que seguimos apoyando, y que bueno, que siempre también damos una voz de denuncia frente a los atroz momentos y lo que se está viviendo y que seguimos viviendo en Colombia. Diana, muchas gracias y bueno, será en una próxima ocasión, esperemos que todo mejore. Un Un gusto. Bueno, abrazo. gracias a ustedes. Chao, gracias. Bueno, ahí estábamos con Ahí Diana desde estábamos. México. Muy interesante la conversación. Nada, súper reflexiva, y vamos con un siguiente caso de César, Vamos con colombiano varado. ¿Dónde está César? César, se estaría comunicando desde Australia. Vamos a ver cómo podemos, a ver cómo nos comunicamos con Porque él. lo interesante también de esta pandemia es que, como insisto, ha dado muchos lazos de solidaridad, Sí. y podemos tener los micrófonos de nuestra tierra abiertos desde cualquier lugar del mundo. En En este este caso, momento, desde Australia. hola César, bueno, acá buenas noches, allá en Australia, ¿qué momento del día es? Bueno, muchachos, ¿cómo van? Buenas noches. Hay una situación importante que debo aclarar. Sí. En principio, agradecerles por la invitación. Eh, Nosotros, pues, yo muy rápidamente hago una muy corta introducción y les explico por qué Sí, les sí, sí. saludo también con las buenas noches y no con los buenos días. Eh, Mi nombre es César Moreno, yo soy vocero para Colombia de la organización United for Colombia Australia.
Sí, Nosotros hemos estado acompañando al grupo de colombianos que están varados en Australia. Yo estuve residiendo en Australia unos 2 años y sí. regresé a Colombia en julio del año pasado. Esta invitación, Ah, esta invitación, de hecho, sé que ustedes la elevaron a una de las voceras del grupo de varados en Australia. sí, Lamentablemente no pudo participar. Pero entonces, digamos que con ustedes acordamos una conversación con relación a la situación que más de 1.000 colombianos en este momento están viviendo en Australia. sí, Eh, y atendemos esta invitación con conocimiento de causa, no por el simple hecho de que yo esté en este momento en Bogotá, sino básicamente porque hemos estado al tanto de cuál ha sido la situación precaria de todos estos colombianos. sí. Entonces, los saludo desde ese rol, desde esa óptica, aclararle a todos quienes nos acompañan en la transmisión esta información, pero sin dejar de lado el hecho de que estamos conectados constantemente con la comunidad de colombianos en Australia en este momento. Sí. Bueno, cuéntanos entonces, César, ¿cuál es la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando con los colombianos y colombianas que en este momento se encuentran varados en Australia y que piden volver al país? Claro que sí, bueno, em, Australia, la situación que viven los colombianos en Australia, la verdad es muy precaria. En este momento, como les mencionaba, inclusive por datos del embajador Alberto Ríos, el general del Retiro, en su momento había más de 1.100 colombianos esperando regresar. Sí, Y luego de bastante presión, inclusive mediática, se logró un solo vuelo, un solo vuelo para traer a 366 colombianos, no solo de Australia, sino de aproximadamente unos 19 países del sudeste asiático. sí, Es importante tener, digamos, este tipo de conversaciones porque por una cosa, y es Australia es una de las comunidades de colombianos más grande. eh, Mm. cuentan aproximadamente con más de 17.000 colombianos viviendo en Australia y seguramente más del 90% de los mismos son estudiantes internacionales que van a Australia a aprender inglés en primera instancia y a otro tipo pues, de cursos, posgrados, entre otras situaciones. Eh, entonces, Australia es una de las comunidades de colombianos más grandes, pero alrededor de Australia, a pesar de que está en el continente de Oceanía, eh, digamos que hay colombianos que viven por temporadas en países como Indonesia, en países como Tailandia, como Bali, como Hong Kong. Entonces, si en Australia hay 17.000 colombianos, es muy probable que quizás en Tailandia hayan 10 u 8 y esta situación fue bastante difícil para ellos sobre todo. sí, Entonces, a tu pregunta de cuál es la actualidad en este momento de la situación de los colombianos en Australia, es importante mencionar que no solamente eh, hay colombianos en Australia para entender una óptica de todo el sudeste asiático, sino que seguramente aún hay colombianos en otros países cerca a Australia, razón por la cual estuvo este vuelo internacional de 366 que aterrizó en Bogotá el domingo pasado, el 17. Esa, entre buenas y malas noticias, es una buena noticia, porque, bueno, al menos se entiende los colombianos de mayor necesidad en términos de regresar a Colombia, regresaron a Colombia. Esa es la única buena noticia. ¿Cómo La se mala manejó ese noticia, vuelo? ¿Cómo se manejó ese vuelo? Porque, por ejemplo, nosotros hablábamos que acá en Buenos Aires, por ejemplo, se pueden dar vuelos directos. ¿Cómo es toda esa tramitología? Porque desde Australia no hay vuelo directo a Colombia, tienen que hacer una escala, todo ese papel, bueno, toda esa parte burocrática que bueno, que atrasa todo. Y teniendo en cuenta también que además bueno, los escucho un poco entrecortados. ¿Ustedes me escuchan ahí? Sí, 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 sí. sí.
Ay, ¿querés que te repitamos la pregunta? Es que ahí se fue un Se poquito. cortó. Se fue un Dios, poco por la señal. favor. Esperemos a Veníamos ver. bien. Veníamos, pero con una racha. Veníamos con una racha impresionante No, de la aparte, tecnología. aparte es interesante lo que... A ver, si lo desconectamos y lo volvemos a invitar. Bueno, A ver, vamos. no se vayan, quédense atentos, no se muevan. Eh, Vamos a tratar de invitar otra vez a César, que como nos comentó, eh, está en Bogotá, pero tiene representación de los colombianos, más de 1.000 colombianos que se encuentran en Australia y que probablemente hayan colombianos alrededor, ¿no? Como Tailandia. Sí, también recordarles que si, bueno, haces parte de esta transmisión o si llegas a ver el video por las diferentes, por el medio que en alguna publicación puedes hacer el video mostrándola eh, como se dio con algunos, si han visto por ahí las historias en Ascar, que hemos mostrado gente que está en Brasil, por ejemplo, que los agarró la pandemia en Brasil y no han podido volver. Así que para poder también un poco evidenciar y visibilizar esta situación, enviar un video, todo se puede hacer por @civilascar, ahí se pueden comunicar y para poder, bueno, publicar Poder esto. publicar exactamente. Ahí ya había llegado un comentario de, no se olviden de los colombianos que se encuentran en la India. Bueno, si nos quieres escribir aparte, Moni Bugar, si nos quieres Bugar. escribir por privado y contarnos un poco, la verdad es que la idea de los micrófonos o el vivo de Civil Ascar es tratar de comunicar eh, y de expresar pues también todo lo que nos pasa a los colombianos como migrantes. Así que bueno, los micrófonos están abiertos de nuestra tierra, en este caso de Civil Ascar. Estamos tratando de comunicarnos nuevamente. Sí, dice, se Se les les corta la señal. No, bueno, ahí sí pueden con el pulgar arriba otra vez para, bueno, si la comunicación funciona y nos pueden escuchar bien. Recordarles también nuevamente el tema de las donaciones que estamos realizando y que venimos llevando a cabo por parte de @civilascar también de distintas emprendimientos que se han unido a esta causa para hacerle llegar en estos momentos tan complicados algún alimento o alguna ayuda a los connacionales bueno, que están acá y que la están pasando bastante mal porque esta situación nos está afectando a todos y todas. Exactamente, le recordamos que son alimentos no perecederos como arroz, azúcar, lentejas, fideos. La idea es que nos puedan escribir por Civil Ascar y nosotros nos encargamos de la logística, miramos a ver cómo hacemos para llevar. Acá nos están preguntando que si alguno quiere contarnos, si se encuentra varado. Por ahí llegó la invitación de Siete Sandy López, no sé si ella está en algún otro país y que nos quiera contar, o si está acá en Buenos Aires, Argentina, en situación de varada, como se Exactamente. titula ahora Yo creo esto de la que pandemia. el tema, y si conocen a alguien que la esté pasando mal, sí, porque no es solamente un tema psicológico y emocional, sino también económico, físico. Así que si conocen a alguien, algún colombiano que la esté pasando mal, ya saben que en nuestro Instagram de Civil Ascar van a poder encontrar el formulario donde estamos tratando de centralizar todos los pedidos, todos los requerimientos y mirar cómo ayudamos, ¿no? Creo que el colombiano es súper solidario, nos caracterizamos por eso, Ahí así está. que nada, para adelante que todo va a pasar y esto también va a pasar. Es No, llenar formularios, tanto si quieres ser donante o beneficiario. exactamente. Bueno, Ahí nos listo. podemos Ahí comunicar otra estamos vez con con César. César. Bien. Qué pena estas fallas tecnológicas, No, técnicas, que pero bueno, Hace parte de hacer esto en vivo y bueno, nos pasa está bien. siempre. Estaba diciéndole a Lucho que estábamos con una racha de súper bien el programa. A veces no se escucha, no se ve, si tiene eco, pero pues la gente nos sigue viendo, así que creo que
que lo estamos haciendo bien, ¿no? Comenten si lo estamos haciendo bien, denos un mimito al corazón, ¿qué les parece también? Bueno, nos quiero seguir contando, de acuerdo a lo que te estaba preguntando Lucho, y yo le quiero repetir la pregunta, Lucho, respecto. Sí, cómo se manejó este vuelo que llegó el domingo? Nos comentabas cómo se manejó todo, porque como no sé, a diferencia, digamos, de acá de Latinoamérica, por ejemplo, que se pueden hacer vuelos directos hasta Bogotá, el caso de Australia o del sudeste asiático que tienes conocimiento, no se puede así, tiene que haber alguna escala. ¿Cómo se manejó ese tema? Bueno, la verdad, todo este tiempo lo que corresponde a la Embajada de Colombia en Australia ha sido de amores y desencantos. Y yo creo que no de desencantos porque exigir derechos es incluso muy difícil para los colombianos que están por fuera. Pero palabras más, palabras menos, ha sido gracias a la presión mediática que no solamente voceros del grupo de colombianos en Australia, atrapados en Australia, entre esos recuerdo en este momento a Carolina Tafur, sino también de todos sus integrantes, ha sido gracias a esa presión mediática, porque incluso no iba a haber vuelo de Australia hacia Colombia. Sin embargo, ya al final eh, nos enteramos que el embajador de Colombia en Australia, junto a los demás embajadores, el embajador en Indonesia, en India, lograron acordar entre ellos un proceso y sobre todo una aerolínea que fuese desde, pensábamos nosotros, desde Australia hasta Colombia, la manera más cercana, más factible, práctica de hacerlo es a través de Chile, Sí, porque, digamos, los vuelos comerciales, la costumbre es que siempre vengan Bogotá, por ejemplo, Santiago de Chile, Sydney, Melbourne o inclusive Nueva Zelanda. Eh, hasta aproximadamente, entendemos, el 30 de abril, las fronteras en Chile estaban cerradas para vuelos internacionales y ni siquiera para vuelos de conexión denominados humanitarios. Entonces, la embajada mencionó algunos de sus argumentos de por qué no se podía un vuelo como se acostumbra y estuvieron contemplando otra opción a través de Europa. Por sí, supuesto, por supuesto esa opción es más, para aquí el celular, esa opción es más larga, esa opción es más costosa. gustosa, sí. eh, y al final lograron un vuelo con un valor que nosotros consideramos atenta contra la dignidad de los colombianos en el ¿Cuánto es el exterior. valor? El valor tuvo de ese vuelo, ese tiquete, $2.860 americanos. Y Dios eso, en mío. compra de ese momento, eran aproximadamente unos 12 millones de pesos. Nosotros entendemos el esfuerzo que realizaron los embajadores, sobre todo el embajador de Indonesia. Nosotros entendemos los esfuerzos del gobierno, sin embargo, que le hayan denominado vuelo humanitario, y esto sí ya es una opinión muy personal, de humanitario no tiene ni el nombre. Sí, Seguramente un vuelo de repatriación, pero que un colombiano esté obligado para acercarse a sus familiares a pagar 12 millones de pesos solo por un tiquete, sin contar estadía, alimentación en Australia, que es muy costoso, sin contar la cuarentena en Bogotá cuando llegasen, que inclusive hay colombianos que en este momento la están viviendo en algunos hoteles, sin contar el traslado a sus ciudades de origen, es decir, es un valor que no todos los colombianos estaban en la posición de pagar. Y esa es la razón por la cual de esos 366 colombianos que llegaron en ese vuelo, no tenemos un dato exacto de aproximadamente cuántos colombianos son de Australia, pero como les digo, muy seguramente si fueron la mitad, bueno, estaría dando un valor errado, no quiero mencionar algo que no es, pero así hubiesen sido 366 colombianos, 250, eh, son muy pocos colombianos para la necesidad que existe en Australia. No estamos hablando de un grupo de 50 personas, estamos hablando de un grupo de más de 1.100 colombianos que necesitan regresar a Colombia cuanto antes. Y sí, estamos hablando no solamente de estudiantes, estamos hablando de personas
en edad avanzada, con problemas de salud, con algunas mujeres en estado de embarazo, algunos niños con sus padres, es decir, que una familia de 3 personas que está como turista visitando de pronto algún otro familiar en Australia, se quede más de 3 meses, porque han pasado más de 50 días en Australia sin poder trabajar, es una carga económica muy difícil. Yo no me imagino a los estudiantes que con todo el esfuerzo que han realizado por 1 o 2 años de llevar a sus padres a que los acompañen en un momento en Australia, tengan que pagar por ellos hasta 30 millones de pesos para que puedan regresar. Es algo absurdo. Sí. Entonces, ¿Y la qué les embajada y el dicen? ¿Qué dice la embajada? O Disculpa. sea, ¿se sabe algo de próximos vuelos? En este momento no, en este momento no. De hecho, los colombianos que llegaron, que retornaron en ese vuelo junto con la comunidad de colombianos que permanecen en Australia, siguen trabajando incansablemente eh, para, de forma mediática, porque es el único camino que nos queda, buscar un nuevo vuelo. Yo les puedo contar Normalmente, de lo que normalmente ¿cuánto cuesta un vuelo? Antes de la pandemia, ¿cuánto costaba un vuelo a Australia a Bogotá? A Bogotá, bueno, Sydney, no sé, Melbourne. yo podría decir, por ejemplo, yo tenía, y les comparto, yo tenía unos tiquetes porque yo pensaba en volver a Australia. No pude, evidentemente, pero los tiquetes, bueno, yo, por ejemplo, adquirí tiquetes de ida en 3.200.000 pesos. Los de vuelta pueden estar entre 3,5 millones a 5,5. O Pues sea, madre, casi el 400% de aumento, más o menos. Esa fue una de las háblame de razones por humanidad. las cuales nosotros, sí, y la verdad fue bastante impresionante darnos cuenta que sí iba a ser el valor. O sea, uno entiende que si las personas van a irse por Europa, o sea, las distancias son más largas, combustible más costoso. Inclusive llegó a Bogotá una aerolínea que nunca había llegado, porque no, comercialmente ellos no atienden vuelos a La Latinoamérica. ruta. Y es donde siempre nos hemos preguntado qué pasó con el embajador y las conversaciones que tenía con el directivo de la TAM, de LAN, qué pasó con las conversaciones que hubo, con cuántas. Es decir, hay varias preguntas que quedan en el aire y que esperamos que el embajador responda Que acá nos están públicamente. diciendo que Alberto Mejía, el embajador Alberto Mejía en Australia no ha dado una comunicación o entrevista directa a los afectados. Es tristísimo esto. La verdad que nos podríamos quedar mucho más tiempo hablando sobre la situación. Lamentablemente el Instagram es tirano y nos corta 1 hora y chao. absolutamente. Así que nada, César, un placer hablar con vos. Los micrófonos de Civil Scar están abiertos para lo que necesites. Acá estaremos. Y bueno, hay que seguir denunciando y comunicando lo que pasa. Y Bueno, bueno, darles un mensaje de que a la gente con la que te comuniques en Australia, si quieren para poder ser más visible los mensajes para ayudar en esa visibilización, nos pueden mandar los mensajes, los videos mostrando la situación y nosotros los iremos también publicando. La idea es esa. ¿Quieres decir algo de para hecho, despedirnos? sí, por favor, 2 cosas. De hecho, la comunidad de colombianos atrapados en Australia tienen un grupo en Facebook, más de 1.500 seguidores. Ahí pueden utilizar todos los videos que son públicos en principio. Y lo otro es, ellos han estado trabajando arduamente. Nosotros no somos quienes para hablar por todos, pero sí tenemos la intención y todo el corazón como United for Colombia Australia en seguir aportando de la mejor manera para mejorar la situación de todos estos colombianos. También nos pueden seguir en el grupo en Facebook, los pueden seguir a ellos en Facebook también, y esperamos encontrar una solución para más de 1.000 colombianos que en este momento están sufriendo en Australia. Perfecto, bueno, ya saben todos los mensajes por acá nos dicen y en Twitter, en Colatrapado, @colatrapado Sau. Sau. Así que, Así es. bueno, muchas gracias
Como te dijimos, los micrófonos están abiertos para lo que necesiten. Pero hay algo muy importante que dijo César, y es que cuando se mueven los embajadores y cuando quieren se pueden hacer las cosas mínimamente, pero bueno, se hacen. Hay Y que es una presionar, forma, hay es que una seguir forma de presionando. poder Bueno, reactivar. ya nos está despidiendo el Instagram, Sí. así que Claro, muchas gracias. Quedo Un muy abrazo. pendiente de cualquier otra situación y muy amables, muchas gracias. No, a ustedes por visibilizar esto y bueno, el mensaje y la publicidad está abierta para todos para que Ascar sea un mensajero de de todos los colombianos y chao, colombianas. gracias. Chao, abrazo Chao, César. muchas gracias.